Os informo antes de presentar a Nico que el viernes día 10, de 10:30 a 14 horas... 10:30 no. ¿A qué hora me habéis dicho? 12:30. 12:30 me ha dicho Mauricio. A 14 horas se recogen firmas en la Plaza de las Cortes. Firmas por que echen una mano a los liberadores de Blanquerna. También, referente a esto, estamos en el mismo punto que el viernes pasado. Se ha presentado en el juzgado el escrito solicitando la nulidad de actuaciones previo a pedir el recurso en el Constitucional. Os tendremos informados en su momento. Seguimos postulando en la mesa de fuera, postulando y no vendiendo, que está prohibido. Y entre otras cosas, pues tenemos una novedad, una jarrita muy bonita que vale 8 euros. Rascaros la mosca, que nos hace buena falta. Todo esto es para paliar un poco y poder sufragar los gastos tanto de sentencias como de costes de defensa de los que liberaron Blanquerna durante 2 minutos. Liberaron, no asaltaron. Bueno, el próximo viernes íbamos a tener a Alberto Torresano, la conferencia de un falangista en Europa. Le operan ese día, no lo tendremos aquí. Posiblemente va a ser sustituido por Pilar Muñoz, una psicóloga que nos va a hablar el motivo de las leyes que hay en la violencia de género. Interesantísimo, si puede venir estaremos encantados. Si no, pues daremos otra conferencia. No voy a asegurar nada, pero casi seguro que vendrá Pilar Muñoz. Creo que la habéis visto en muchos programas de televisión y empresa, que por cierto, ayer estuve hablando con ella y me dice que ya está empezando a ser amenazada. No lancéis gritos, porque eso es lo normal. Bueno, pues tenemos a Nico. Nico Roa, ya van 2 o 3 veces, 3. Con esta es la tercera, sí. Editorialista antropológico, y no que sea un antropológico de raíz y de necesidad ser editorialista, sino documentales sobre las personas, historiador, escritor y legionario. Eso es casi lo que más me llega al corazón. Cabo de la Legión. Cabo de la Legión. Cabo de la Legión. Es un libro que puede traer bastante levantamiento de espinas. El aliado persa. Él nos lo dirá por qué. Eso del mejor moro es el moro muerto, posiblemente él nos diga que no, porque hay una serie de cosas que son bastante interesantes, ¿no? Vale 18 pavos. Como siempre que viene alguien aquí a presentar un libro, os animo a que le compréis, pero también que sigáis sufragando los posibles gastos de lo de Blanquerna. Sé que no tenemos mucho dinero, pero hay que hacer un esfuerzo, que para eso estamos aquí todos. Y bueno, pues nos va a hablar Nico sobre este libro y otras cosas más. Entonces yo me callo porque él sabe más que yo. Bienvenidos a todos, muchas gracias y Nico, te escuchamos. Buenas tardes, muchísimas gracias a los que venís a escuchar esta conferencia. Me consta que el tema no es a lo mejor de los habituales en esta sede. Yo he dado otras charlas, esta es la tercera. Esta, sin embargo, me parece interesante porque creo que hay que arrojar luz en otros campos, en otros escenarios, y el tema de Oriente Medio es un tema sobre el que creo que hay que saber para poder opinar. Es un tema de candente actualidad, es un tema que ha dado titulares, es un tema que forma parte de la historia ya contemporánea y sin cuyo conocimiento probablemente la gente queda huérfana o queda un poco con páginas en blanco a la hora de tener la idea general de lo que ocurre en el mundo. Para mí es un honor estar de nuevo en la sede de la Falange. Manuel Andrino y Carlos Rodríguez tienen la gentileza de invitarme de vez en cuando y dedicarme a charlar o a compartir unos momentos, un par de horas con vosotros. Para mí es sumamente gratificante, ¿no? Quiero venir a presentar este libro. Este es un libro que he escrito pues porque llega un momento en el que veo que hay tanta hipocresía, hay tanta doblez, hay tanta falta de criterio, tanto buenismo y
y tanta falta de hombría, en un sentido amplio, a la hora de afrontar temas que creo que, bueno, pues alguien tiene que dar un paso al frente y decir que el rey está desnudo. Esto es un poco lo que ocurre con el famoso autobús naranja este que va por allí, que el rey está desnudo y nadie se atreve a decirle al rey que está desnudo, pero lo está. Es una obviedad los lemas que lleva ese autobús y sin embargo pues nadie se atreve a decirlo. ¿Por qué? Porque peligra tu sueldo y tu mujer te va a decir, chico, no te metas en líos, que el dinero que entra en casa se nos escapa, como de repente un periodista se atreva a decir que el cielo es azul y que el sol es amarillo, ¿no? Entonces, bueno, nadie al final se implica en nada, eso es cierto, hay un canguelo general y poca gente, hay honrosas excepciones, pero lamentablemente se va extendiendo como una mancha de petróleo el absentismo y la dejación a la hora de tomar responsabilidades y a la hora de tomar un papel activo en cosas. Y en este libro pues yo constato que ocurre un poco, este es un país que nos queda lejano y que la gente puede decir, a mí no me informa nada. Pretendo demostrar en el libro que no es así. No nos toca directamente, pero de alguna manera sí nos afecta, ¿no? Yo estaba en Irán 2 veces, estuve en Irán en 2011, me invitó el presidente Ahmadinejad en una conferencia que hizo él sobre hollywoodismo. Hollywoodismo, allí llaman a la interpretación torticera que a través de Hollywood se hace de la historia. De suerte que tú con que veas una película ya sabes de ese tema. Por ejemplo, tú ves El soldado Ryan y ya pues sabes del desembarco en Normandía y nadie se toma la molestia de ir a su casa y coger un libro y contrastar si lo que ha visto en esa película es cierto o no, ¿no? Y entonces pues bueno, pues entonces las películas son los libros, pero la película la dirige un productor que tiene una intencionalidad y la hace un director que tiene unos planos muy bien, por ejemplo La lista de Schindler, ¿no? La película impecable desde el punto de vista de la realización, del guión, etcétera, es impecable, ¿no? O sea, lo digo porque yo me dedico a esto y es que realmente es una película muy bien hecha. Nadie se va a su casa pensando que voy a coger un libro sobre este tema y voy a contrastar si lo que dicen es verdad o es cierto. Sin embargo, en Irán sí se hicieron conferencias donde, por ejemplo, la película 300, pues salían ellos muy mal parados, porque frente al ejército de los griegos, el ejército de Jerjes, que era el gran ejército del mundo en aquel momento, pues era una colección de pervertidos sexuales con monstruos deformes traídos de allende las fronteras, etc. Ahora la película Alejandro y tal, en la cual, pues bueno, el imperio persa era derrotado casi con un soplido, ¿no? Entonces esto allí sentó muy mal y se hizo una conferencia, a mí me invitaron a esa. La segunda vez que estuve fue en 2014, porque la primera vez el calendario era cerrado, nos íbamos de una conferencia a una sala, de una sala a otro sitio, y entonces al final no pude ver nada. Y a mí me quedó el interés por ver ese país que me parecía pugnante, un país que está en la boca de todo el mundo, un país que todo el mundo habla y nadie conoce. Y lo que habla está cargado de apriorismos y de connotaciones peyorativas, y entonces, claro, bueno, pues si a mí me hablan muy mal de un sitio, necesariamente tengo que ir allí, es casi el morbo de la profesión, el morbo periodístico, ¿no? Y entonces lo que te encuentras es completamente lo contrario de lo que te dicen que hay allí, ¿no? Yo tengo la actitud desde hace muchísimos años y tal de ser viajero que no turista, y esto es importante porque el viajero no solamente no está al albur del calendario del tour operador que te levanta y te acuesta a la hora que te digan y puedes estar X horas delante del Duomo y tal, y luego te tienes que ir a comprar los imanes y tal. El viajero es otra actitud, ¿no? El viajero se queda, el viajero viaja, el viajero comparte, vive con la población, siente su historia y te solazas contemplando una montaña o contemplando algo y nadie te dice que te tienes que ir. Por otro lado, el viajero es una persona que antes de llegar al destino pues se informa y tiene una opinión ponderada de lo que se va a encontrar allí. Entonces casi siempre sacan más rédito a su viaje, ¿no? Entonces yo fui por Irán solo, completamente solo, debo decir que llevaba bastante dinero encima,
y tal, en un bolsillo, o sea, un bolsillo. Y me metí en barrios deprimidos, me metí en ciudades remotas, me metí con un conductor solo, tal, y no me pasó absolutamente nada. Además que me sentía seguro, o sea, no en ningún momento tuve la percepción de que este país me podía pasar nada, en absoluto. O sea, era de una confianza en la gente. Por otro lado, los iraníes son unas personas que a los que han viajado, y esto ya hay literatura de viajes y tal, dicen que es, y yo lo suscribo, de los países más acogedores del mundo. Por ejemplo, sin ánimo de ser, no sé, o sea, de alguna manera hiriente, en Pakistán la gente es muy borde. Hay otros países donde la gente pues es más antipática que en otra. En Irán, sin embargo, la gente son cordiales, les encanta hablar contigo, les encanta implicarte, porque son conscientes de la mala imagen que su país proyecta. Ellos están en internet, están en las redes sociales y son, por supuesto, conscientes de toda la vertiente, la catarata de improperios que sobre su país y contra ellos se lanza, ¿no? Entonces a ellos les gusta que cuando ven a un extranjero, y tenemos pinta de extranjero cuando vamos por allí, pues acercarte y preguntarte qué piensas de su país y tal. Y cuando les dices que no piensan lo que se suele decir, pues entonces son sumamente cordiales con uno, y eso es muy gratificante, ¿no? Entonces, Irán es un país que ahora mismo, digamos, representa todo lo negativo en el imaginario colectivo, ¿no? Es un país que tiene el papel de villano en la escena internacional, y nadie sale en defensa de ese país, nadie, ni políticos, ni periodistas, nadie que yo sepa, o muy pocos, defienden el buen nombre de un país que en concreto con España nunca ha tenido nada en contra y sí varias cosas a favor, ¿no? Esto es pues un poco lo que se suele decir dar lanzazo a moro muerto, ¿no? Es una actitud poco digna y poco heroica, porque ese país no va a salir a defenderse, sus líderes están inmersos en coyunturas de mayor enjundia, cual es el día a día y tal, y entonces Irán, pues nadie sale a defenderle, y la mancha y el baldón sobre ese país persiste y queda como es así, entonces nadie piensa que pueda ser lo contrario. Entonces yo creo que merece la pena hacer un esfuerzo de aproximación, porque Irán no es un país cualquiera. No estamos hablando de las Islas Fiji, no estamos hablando de Vanuatu, no estamos hablando de países pequeños, no estamos hablando de países artificiales o nacidos tras un acuerdo en 1916, hechos países con Escuadra y Cartabón y tal, países sin historia, ¿no? Estamos hablando de un país de raíces culturales sólidas, profundas, muy profundas. Es un país que ha sido cuna de religiones, un país que ha sido cuna de imperios. Y entonces, necesariamente, cuando uno se acerca a ese país, si te gusta y eres una persona con vocación humanista, pues acabas impregnándote de lo que es sus ruinas milenarias, sus ciudades, los personajes que han constituido la historia de ese país y que están en las enciclopedias, en la Spasa, en la Enciclopedia Británica, etcétera, ¿no? Pues es baladí mencionar a Omar Khayyam, poeta, pero también astrónomo, matemático, Avicena, que era médico, pero también aventurero, político, etcétera, ¿no? Sus ciudades pues son la expresión más pura de una civilización, ¿no? Pues ahí está la ciudad Yazd, en medio del desierto, una ciudad con una peculiaridad urbanística única para soportar los rigores del desierto donde ha nacido. Está Isfahán, con la delicadeza del arte islámico más puro, ¿no? Las ruinas de Persépolis, que evidencian pues, que hubo un imperio. Uno va a la Padana de Persépolis y ve los embajadores de regiones que ahora mismo ninguno conoce, ¿no? Sogdiana, Bactria, Corasmia, Aracasia, que eran regiones que ahora mismo estarían entre China, entre Pakistán, el Tayikistán, el Uzbekistán,
y tal, y ves esos embajadores rindiendo homenaje, llevando tal en los frisos, en los bajorrelieves, al rey de reyes, ¿no? A Shah, en ese momento era Ciro, ¿no? Irán es la cuna de grandes imperios que ha dado que han tenido la humanidad. El imperio aqueménida fue el primer gran imperio transcontinental de la historia, no el primer imperio, pero es el primer imperio transcontinental. Es un imperio que se extendía en 3 continentes, casi todo, gran parte de Asia, también se extendía por Egipto y Libia, y llegaba a Grecia, Moldavia, Rumanía, la costa del Mar Negro, etc., ¿no? Es un imperio que promulgó leyes tolerantes, y es un imperio que forma parte pues de la historia de la humanidad por sí mismo, ¿no? El imperio sasánida, heredero de este, tuvo como rival al imperio romano, y ambos estuvieron en colusión durante 400 años, y los sasánidas dieron buenas derrotas al imperio romano, ¿no? Ahí está la foto esta del libro. Este es el emperador Sapor I, y un poco más acá se ve a los emperadores romanos Valeriano y Filipo el Árabe de rodillas, prestándole sumisión porque los derrotó. También derrotó a Juliano el Apóstata, ¿no? Estas son imperios que han, la marea de la historia ha llevado a Irán a imperios, luego periodos de decadencia, etcétera. El último gran imperio, la última gran dinastía que ellos recuerdan es la dinastía safávida, que coincide con nuestro Augsburgo en el año siglo XVI hasta el siglo XVIII, y es especialmente querida en Irán porque es la que hace de Irán un estado chiita. Impone ya como religión oficial del imperio la religión chiita. Entonces eso para ellos es sumamente importante. Irán es una sociedad, es una cultura que ha dado religiones, es madre de religiones, algunas de las más viejas, más antiguas vivas de la humanidad, ¿no? Todavía queda son pocos, pero están allí los zoroastrianos. Zoroastrianos es el monoteísmo más antiguo de los que hay en la Tierra, ¿no? Y existen en Irán, están respetados, es una comunidad pequeña, pero muy querida. Todos los monumentos en Irán tienen el emblema alado de la religión zoroastriana, y con esto quiero decir que eso se destruye el mito, pero el libro también se llama Desmontando los mitos sobre Irán. Y entonces uno de los mitos que convergen en Irán es que Irán es un país integrista, además de retrógrado, además de medieval, además de discriminatorio con las mujeres, a un país criminal por tener la pena de muerte, etcétera. Pero sobre todo, una de las cosas que más puede anidar en el inconsciente colectivo de la gente es que es integrista en lo musulmán. Y bueno, pues yo creo que no es así. Creo que en el libro aporto pruebas en el sentido contrario. En Irán, la comunidad zoroastriana, pero la comunidad cristiana, armenia y caldea, la vertiente asiria y tal del cristianismo, más los judíos, tienen una representación parlamentaria. O sea, no es que existan, es que están protegidos por la ley al punto de tener diputados en el Majlis, que es el parlamento iraní, ¿no? Y la representación pues va en función de la población, ¿no? Entonces, bueno, pues no es mucha, pero están. Es decir, que es que uno se va a Arabia Saudí y ya no es que no tenga representación, es que tú no puedes siquiera hablar de que eres de otra religión, so pena de pues ser despellejado, ser latigado, que te corten un alfanje la mano, la cabeza, cualquier cosa. En Irán eso no ocurre. Esto es algo que la gente no lo sabe. Yo pretendo en mi libro, modestamente, arrojar luz y reivindicar que Irán no es ese país integrista que nos presentan. Ahora bien, la seña de identidad de Irán evidentemente es el chiismo, ¿no? Es el estado chiita por excelencia. Es como Irlanda, España y Polonia son la expresión del Estado católico, y Suiza es la expresión del Estado calvinista, pongamos, ¿no? Irán es el Estado chiita por excelencia. El chiismo es una escisión, es un cisma de la religión, en la religión musulmana, y es importante porque la gente se hace un lío
en España se hace, bueno, en España, en Occidente, se hace un lío, porque en el fondo todos son moros. Es un poco el trazo grueso con el que nos movemos, todos son moros, entonces a mí me da igual, chiismo, sunismo, todo me suena igual. Bueno, pues sí, bueno, si no nos interesa el tema, ahí se puede quedar la cuestión, pero no es igual. Es importante saber que unos tienen un rito y otros tienen otro. Y hay diferencias fundamentales. Y esas diferencias se manifiestan en que hay ciertos países que son chiitas y hay ciertos países que es el 10% solo, y hay el resto que son sunitas. Los chiitas, por decirlo de alguna manera, es más parecido al catolicismo que el sunismo, que es más integrista. De hecho, la variante más integrista, por decir de alguna manera, del sunismo es el wahabismo de Arabia Saudí. Y entonces es en Arabia Saudí donde se producen todos estos conceptos peyorativos que nosotros achacamos a Irán. Es en Arabia Saudí donde la mujer no puede salir sola, tiene que ir acompañada de un varón, ya sea el marido, el hermano, el hijo. Es en Arabia Saudí donde las mujeres no pueden trabajar de nada, como no sea obstetricia y escuelas de niñas. Es en Arabia Saudí donde las mujeres no pueden conducir, no pueden votar, no pueden hacer una serie de cosas que en Irán no es así. En Irán las mujeres Irán tiene el mayor número de mujeres universitarias de todo Oriente Medio, incluido Israel. En Irán, evidentemente, yo he estado y el cuerpo que protegía al presidente Ahmadinejad estaba formado por un gran número de mujeres que llevaban su subfusil ametrallador debajo del lava y tal, ¿no? En Irán las mujeres conducen, las mujeres salen, se reúnen, hacen fiestas, hablan con los hombres. A mí una mujer, una vez recuerdo que cogía a un hijo que iba a embarcar en un avión, iba a ir el niño solo, me dijo, ¿puede ir con usted sentado? Y dije, sin ningún problema. Y delante de toda la policía, la mujer iraní me dio 2 besos, en agradecimiento. Bueno, nadie la lapidó, nadie la hizo nada de nada, ¿no? Entonces esto es un poco lo que es una introducción para que entendamos que estamos delante de un país que no es exactamente como nos han pintado. Esto es importante. Ahora bien, Irán es de alguna manera motivo de titulares de periódico por otras cuestiones. La cuestión de Irán, digamos, hay que retrotraerla para comprender la situación actual y hay que hacer aquí un repaso histórico a la situación. Yo mínimamente me retrotraería pues probablemente a la entrada de los ingleses en Liza con el descubrimiento de petróleo en Irán, ¿no? Anteriormente pues ya hemos dicho que hay una serie de imperios emergentes, etcétera, ¿no? Los ingleses ordenan a un coronel de cosacos, que es la élite, estamos hablando de 1921. Ya hemos dado un salto, hay que ir un poco a saltos porque este es un país que tiene una historia tan dilatada que o vamos a grandes saltos o nos eternizamos, ¿no? En 1921 los ingleses ordenan a un coronel de cosacos, que era de la guardia, la élite del ejército iraní, se llama Reza Jan, que dé un golpe de estado y deponga al Shah. El Shah era un hombre pues débil, le dicen que en París va a vivir fenomenal y allá que se va este hombre ya quitándose de líos. Y Reza Jan se proclama Shah a sí mismo y inaugura la dinastía Pahlaví, la última dinastía de Irán, ¿no? Entonces este señor toma como modelo lo que está ocurriendo en Turquía, donde Kemal Atatürk está modernizando Turquía de una manera importante. Es decir, en Turquía ocurrió lo mismo. Atatürk mandó al sultán de la Sublime Puerta a Esparragar y él se quedó y comenzó a aplicar reformas necesarias, ¿no? Un país anquilosado, un país que no funcionaba, el hombre enfermo de Europa era Turquía, ¿no? El Imperio Otomano. Y entonces con Turquía ya fuera de sus posesiones coloniales, pues Turquía comenzó a ser el núcleo duro y a crearse un estado poderoso. Reza Jan imita, porque además llegaron a ser incluso amigos con Kemal Atatürk, y comienza a dar una serie de medidas que en algunos casos chocan con los clérigos de Irán, ¿no?
y contra los hábitos más un poco medievales o retrógrados. Esto pues le granjea algunos enemigos, pero él lo considera indispensable para poder presentar al país en el siglo XX, que ya está el país puesto de hoz y coz. Cosas que hace Rezaian es empezar a hablar de la nacionalización del petróleo, que estaba hasta entonces en manos de los ingleses, porque unos años antes un gentleman británico había obligado al Shah a darle una concesión sine die, y explotaba todo el petróleo que encontraba en Irán. Y Irán, digámoslo, tiene las cuartas reservas de petróleo del mundo y las segundas de gas. Entonces, claro, Rezaian dijo, bueno, pues no puede ser esto, y entonces empezó a decirse, como se suele decir habitualmente, morder la mano que te da de comer, ¿no? Y luego además este hombre empieza a simpatizar en lo ideológico con la Alemania nacionalsocialista que está pugnando en aquel momento. Ya hemos dado un salto, estamos en los años 30, y la Alemania nacionalsocialista, lo alemán tenía muy buen cartel, ¿no? Los alemanes habían llevado los ejércitos turcos, o sea, los ejércitos turcos estaban comandados por almirantes y por generales alemanes, ¿no? Y les llevaron a muchas victorias, en Gallipoli, en Mesopotamia, etcétera, ¿no? Por otra parte, los alemanes habían construido un tren que salía desde Constantinopla y llegaba hasta Basora. Y de ahí que se podía coger un ejército alemán, ponerlo desde Hannover y llevarlo a Basora, a las puertas de la India, en escasamente 8 días, sin tener que dar la vuelta a África, ¿no? Eso lo hicieron técnicos alemanes, porque los alemanes, entre otras cosas, son buenos ingenieros, ¿no? Entonces Rezaian pues quiso imitar el tren que tenía Ataturk y dijo, yo necesito un tren. Entonces, si ponemos aquí una diapositiva que hay, pasa, sigue, pasa, esta. La anterior, la siguiente. La siguiente, esta. Este es el tren que se hizo. Esto es una obra verdaderamente, para Irán fue fundamental. O sea, Irán es un país con grandísimos desiertos, el desierto más caluroso del mundo. Yo estaba allí, es aquí, desierto de Lut, que se llama el desierto vacío, y tiene las temperaturas más altas registradas desde que hay secuencia histórica por satélites, ¿no? Entonces, aquí se trataba de unir la ribera del Caspio con el Pérsico y cargaron a los alemanes a hacer este tren, ¿no? Esto vadeaba barrancos gigantescos, montañas, desiertos, además pasaba por Teherán, etcétera, ¿no? Los alemanes lo hicieron en un tiempo récord. O sea, estaba pensado que se terminara en el año 39, pues esto lo terminaron en el año 38 y se lo entregaron. Además, en el año 1935, Rezaian cambió el nombre del país, hasta entonces Persia, por Irán. Irán significa literalmente país de los arios. Y claro, parece comprensible desde nuestro tiempo que un país que se llama país de los arios tuviera simpatía ideológica con la Alemania nacionalsocialista, que en aquel momento hablaba de la preponderancia y del éxito de la rama aria que había quedado en Europa, pues los arios es una migración que sale desde el Vístula o desde el corredor del Caspio y se extiende hasta la India Blanca, ¿no? Y hasta España, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos dos países tuvieron una afinidad en lo ideológico. Esto despertó todas las suspicacias y todas las sospechas de las cancillerías que rodeaban a Irán. A saber, aquí arriba la Unión Soviética y por aquí Inglaterra. Inglaterra ya tenía Mesopotamia, que la había desgajado del Imperio Otomano, y por arriba estaba la Unión Soviética. Entonces estos dos países se vieron muy mosqueados porque Rezaian estaba entablando amistad con la Alemania nacionalsocialista, ¿no? De hecho, Ribbentrop y Baldur von Schirach fueron a Irán en el año 39 y tal, ¿no? Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, Irán se declara neutral, pero eso, para los que están decididos a transgredir la legalidad internacional, pues no se paraban en ese tipo de sutilezas. Se dieron cuenta que las enormes reservas y el lugar estratégico de Irán no podía quedar en manos del enemigo.
y entonces no valió ni la neutralidad, ni los buenos principios que sí valían para Noruega, Holanda y Bélgica. En el caso de Irán, su neutralidad, vamos a decirlo de una manera rápida, fue violada, fue transgredida. El Shah escribió a Roosevelt pidiéndole amparo, y Roosevelt le dijo: mira chico, aquí que estamos, yo estoy con los aliados y tú estás siendo amigo del eje, y entonces no te vamos a amparar, ¿no? En efecto, Irán fue invadido desde esta zona por los ingleses, y desde el norte, por aquí y por aquí, por los soviéticos. Se encontraron en Kashmir, y el pobre ejército iraní, pues en 10 días fue derrotado. Todos los técnicos y diplomáticos y colonia alemana fue deportada a la India y a Siberia, y Irán fue ocupado. ¿Por qué? Pues porque este tren fue la condenación de Irán. Este tren suponía que a la Unión Soviética se le estaba suministrando materiales a través de dos vías. Una, el Mar Blanco, impracticable en los meses de invierno y peligrosa por los submarinos, que operaban muy eficazmente en Islandia, Noruega, etc., y otra por la ruta del Vladivostok. Pero la ruta de Vladivostok exigía pasar todo el Pacífico y luego por tren toda Siberia. Había una cosa que se llama el corredor persa, que era y era mucho más rápido. Simplemente había que quitar al Shah. Entonces se hizo sin ningún problema, nadie tuvo ningún cargo de conciencia sobre esto, prácticamente no se habla, no se escribe, pero lo cierto es que ese corredor sirvió para suministrar en el momento crucial de la batalla de Stalingrado suficiente material, motores, tanques, uniformes, etcétera, al ejército ruso, que estaba a punto, arrinconado, a punto de caer. Cuando el Shah cayó, los aliados pusieron en su lugar a el hijo, que era un mozalbete de 19 años, que es Mohammad Reza Pahlavi, al que todos hemos visto de alguna manera en televisión, porque ese ya es más contemporáneo nuestro, ¿no? En ese sentido hay que comprender la conferencia de Teherán de 1943, en la que Churchill, Stalin y Roosevelt se reúnen por última vez. ¿Por qué? Porque le van a decir al nuevo Shah: oye chico, este territorio tú no lo puedes poner nada más que bajo nuestra férula y nuestra tutela, ¿no? Acaba la guerra y Mohammad Reza Pahlavi pues comienza a sentir que el sentimiento anticolonial le obliga a zafarse de la tutela de los ingleses. Los ingleses estaban tan presentes y sin embargo la India, Pakistán, etcétera, se habían independizado y exigían del Shah que hiciera lo mismo. Entonces el Shah pone al frente del gobierno a un señor, ¿puedes pasar la siguiente foto? Que es este señor que se llama Mohammad Mossadegh. Mossadegh era un nacionalista. Era un hombre, fue de hecho personaje del año en la revista Times. Y Mossadegh, que era además pertenecía a la penúltima dinastía, la de los Qajar y tal, pues es un señor que inmediatamente entiende que lo que hay que hacer es nacionalizar el petróleo. Y claro, entonces eso entra en colusión con los intereses británicos, la Anglo-Persian Oil Company. Y le dicen, bueno, pues más o menos como que llegan a un choque de trenes. Por otro lado, los Estados Unidos entienden que este señor lo que quiere es poner a Irán en la órbita de la Unión Soviética. Total, pergeñan un plan para quitárselo de en medio. Este señor, digamos de paso, que galvanizaba al pueblo iraní en torno suyo, pues porque le hablaba de que el iraní es dueño de sus recursos y de su destino, ¿no? Entonces pergeñan una operación, la operación fue conocida como Operación Ajax, en la cual le dan un golpe de estado. Para ello tenían que conseguir que el rey estuviera fuera, pero eso no era problema, porque el Shah, con su mujer, su bella y glamurosa Soraya Esfandiari, pues estaba bien en la Riviera, bien esquiando en Suiza o bien en Roma comprando ropa. Entonces al rey le dicen que se vaya, el rey se va, fenomenal, y en ese momento pues entrampones de los bajos fondos de Teherán, empresarios del bazar de Teherán, banqueros y militares, pues dan un golpe de estado. Mossadegh resiste, hay centenares de muertos, pero finalmente el hombre es un anciano y tal, pues se rinde y el Shah vuelve. Una vuelta poco airosa, pero a él ya le da igual, ¿no?
Lo que sí ocurre a partir de ese momento es que los Estados Unidos se dan cuenta que Irán es demasiado importante como para dejarlo al mando o al albur de los británicos, que ya es una potencia periclitada para 1953. Y entonces le dicen a los ingleses, mira, deja, de verdad, chico, dedícate a Gibraltar o a tal, y nosotros vamos a llevar los países más importantes, porque Irán es un país muy importante. El Shah, Reza Pahlavi, ¿puedes poner la siguiente foto? Es este señor, entra en un idilio con los Estados Unidos. Él se da cuenta de que los Estados Unidos, bueno, pues no tienen ese ramalazo de soberbia que tienen los británicos, no se pegan esa aureola de yo vengo de rancia bolengo, los yanquis lo hacen de otra manera, y entonces pues este señor ve que en los americanos tiene un valedor que por cierto se ha convertido en el gendarme mundial, ¿no? Y entonces el Shah es una persona que ahora mismo está nadando literalmente en petróleo, se ha descubierto petróleo por todos lados, entran cantidades ingentes de dinero, él es más rico que nunca, este hombre era pobre, cuando empezó su padre pues era pobre, tenía una educación espartana, el padre le llevó una educación y tal, y ahora de repente pues se da cuenta que se puede dedicar a la Dolce Vita, tiene una colección de coches, pilota aviones, hace recepciones en las que regala tierras a los campesinos vendidos de las regiones más remotas y le lloran abrazados a la bota y tal, porque va fulano de tal, toma una territa en tal sitio, fulano otra tierra, y entonces ellos ven al padrecito, pues un poco como era el tema de los zares y tal, ¿no? Ese paternalismo, y entonces él se va ganando en ese sentido un poco a las masas incultas y más poco ilustradas, ¿no? Pero además el Shah es un comprador de armas compulsivo. Es un señor que conoce los catálogos de armas como nadie. ¿Puedes pasar la siguiente foto? Y como tiene muchísimo dinero, pues decide dotarse del mejor y más moderno armamento que hay en el mercado. Kennedy, él estuvo en varias, Reza Pahlavi estuvo en varias administraciones, empezó con Eisenhower, bueno, de hecho empezó con Truman y tal. Pero Kennedy, por ejemplo, pues se preguntaba que para qué quería tantas armas este tío y tal, ¿no? Porque además es que él sabía las armas que quería, o sea, no le bastaba con comprar, como aquí España, con la España de Franco, que comprábamos Phantom que tenían balazos, o aviones que venían ya un poco de segunda generación, los Saab, T-33, no, yo quiero yo sé que este avión, tal. No solamente aviones, este es el F-14, que solamente lo vendieron a Irán. Ni siquiera Israel llegó a tener este avión mítico, este es un avión absolutamente mítico, el avión que da la supremacía, ¿no? Supremacía aérea te la da este avión. Sino también fragatas tipo Spruance, que eran muy difíciles de manejar hasta para la Marina americana. Compró un montón de tanques Chieftains, que eran los mejores carros de combate que había en aquel momento, británicos. Compró misiles Rapier, compró una cantidad, bueno, se hizo realmente con un armamento, pero lo que estaba en expectativas de comprar desde aviones AWACS, etcétera, era todavía mucho más, ¿no? Entonces este señor pues se erige los Estados Unidos apuestan por él, por tenerle como gendarme en Oriente Medio. Les parece que es la persona idónea, hay una empatía en lo geoestratégico, ¿no? Sin embargo, el Shah pues está rodeado de corrupción. La corrupción es el modus operandi en su país. Todo se mueve en base a los amigos de familias, de ministros, amigos familiares del Shah. Las hermanas del Shah luchan por hacerse el palacio más grandioso, más lustroso, más caro, etcétera, y tal, ¿no? También en este sentido, pues comentar que el Shah hizo un gesto que a todas luces le reflejaba como un autócrata totalmente alejado de su país, cual fue la exaltación de la monarquía en Persépolis, los fastos de Persépolis en el año 1972, en la que se gastaron cantidades ingentes de miles de millones para traer delegaciones de todo el mundo al desierto,
Persépolis es, para quien no lo haya visto, no lo sepa, es un yacimiento del Palacio de los Aqueménidas que mandó incendiar Alejandro Magno, por cierto. Y todo lo que queda, pues bueno, son columnas, basamentos, capiteles en el suelo, capiteles, frisos, es una cosa grandiosa, es un gran yacimiento. Y ahí pero está muy lejos, y es una llanura calurosa, inclemente, sometida a vientos y tal, ¿no? Bueno, pues ahí el Shah organizó desde un aeropuerto, un helipuerto, se traían camiones y se organizaron en una especie de yurtas, que son las tiendas de los nómadas, etcétera, con aire acondicionado, pero bueno, yurtas en el sentido caro, porque tenían todo muebles franceses, minibar con todos surtidos de champán francés, etcétera. El Shah se hizo una corona y a la emperatriz la Sabanú, a Farah Diva la hizo, y a sus hermanas y al heredero Ciro Reza, etcétera, le hizo unos uniformes, unas coronas, unas joyas encargadas en Cartier. Todo era francés. Dijo una vez Farah Diva: en esta coronación lo único iraní es el caviar. Todo venía de fuera, o sea, todo era aviones que aterrizaban en la ciudad más cercana, de Shiraz, y de allí en autobuses y en camiones que iban a Persépolis, ¿no? De hecho, en representación de España, que se invitó naturalmente a Franco, pues Franco mandó y delegó en el príncipe de España, Juan Carlos y Sofía, ¿no? Ahí están las imágenes, en el nodo, ¿no? Sí, claro, es que eso fue el escaparate, eso fue un escaparate, o sea, el Shah se lo puso de escaparate para dar la magnificencia, sin sospechar que eso estaba dando munición a sus enemigos, ¿no? El otro apoyo en el que el Shah se basaba era la policía política, que se llamaba Savak, la Savak. La Savak era una tangentópolis que ocupaba todos los estamentos de Irán. Tenía todo tipo de personas a su sueldo, desde un portero de una finca a un maestro, a tal a no sé qué, y tenía controlado todos los estratos de la sociedad. La Savak se ganó una fama de abyecta por las represiones, las exacciones, las servicias, la represión en los diversos establecimientos que eran desde un humilde chalet a la sede central a la que era sometido cualquier persona que fuera mínimamente tildada de disidente. Y había muchos disidentes, porque el régimen se había escorado hacia una dictadura paternalista, y entonces pues había una contestación que venía bien del Partido Comunista iraní, el Tudeh, muy activo, financiado desde la Unión Soviética, bien desde los clérigos, a los que el Shah siempre desdeñaba como palurdos, que gente casi ignorante, que hablaba al pueblo pero sin tener ninguna empatía. Craso error. De hecho, en 1963 hay un clérigo que proclama desde la ciudad santa de Qom, que es una ciudad al sur de Teherán, donde están todas las escuelas de teología, proclama contra el Shah. El Shah le coge, como no quiere darse un titular negativo y cargarse a un clérigo, lo exilia, y lo exilia a la ciudad santa de Nayaf, en Irak. Santa porque en Irak es donde están verdaderamente los lugares sagrados del chiismo. Ese señor se llama Ruhollah Khomeini. Khomeini, desde el exilio de Nayaf, empieza a través de humildes cintas de cassette y de hojas volanderas a inundar Irán hablando contra el Shah, ¿no? Pero el Shah no le hace mucho caso. La Savak controla bien todos los recursos hasta que toda esa protesta consigue una masa crítica de gente que se manifiesta y es reprimida con una brutalidad ya fuera de lo común para los parámetros de lo que Occidente está dispuesto a tragar, que Occidente estaba dispuesto a tragar mucho. Sin embargo, los muertos ya son en niveles importantes. En el año febrero del 78, en Tabriz son 400 muertos, poco más tarde en Mashhad son 200 más, en Abadán en agosto son 400, y finalmente el famoso Viernes Negro de septiembre del 78, como mínimo, porque las cifras no basculan, son 700 muertos, aunque evidentemente la República Islámica te dice que fueron 15.000.
evidentemente no fueron 15.000, pero 700 muertos en las calles es una cifra más que llamativa, ¿no? Y entonces el régimen comienza a escorarse hacia, primero, la represión y segundo, a buscar un sustituto. En las cancillerías se da por cierto que el Shah va a caer, y en los Estados Unidos ya se busca un repuesto, pero el Shah, que tiene gente en los Estados Unidos, sabe que le están buscando un repuesto. Él tiene sus propios agentes en la administración norteamericana. Entonces decide una huida hacia adelante y dar el poder a los militares, ¿no? Hay un militar que toma el poder como primer ministro y inmediatamente este señor se da cuenta de que si no le dejan hacer lo que él quiere, que es entrar a sangre y fuego, el país no tiene solución. Total, en enero del 79 recomiendan al Shah que se tiene que ir, hace transferencias millonarias a Suiza y otros paraísos fiscales y se va. Debo decir que anteriormente el señor que estaba en Nayaf y que no paraba de soltar diatribas contra el Shah, pero que era oscuro, una persona desconocida para Occidente, deciden echarle de Irak y mandarle a un pueblecito de Francia, Neaufle-le-Château y tal. Y en ese momento ese señor oscuro, que va de negro, que parece casi una pintura de Doré, ¿no? Me parece del Antiguo Testamento y tal, pues adquiere una prevalencia y mediática alucinante. Todo el mundo se pregunta quién es ese señor que está poniendo en jaque al gran emperador de Irán, ¿no? Y hay, en efecto, un interés inusitado por Jomeini. Cuando el Shah se va, Jomeini es llamado para que vaya a Irán. Jomeini instaura la República Islámica. Jomeini lleva 30 años preparando lo que es un país guiado por las leyes islámicas, por la Sharia. Entonces, esto abre... Bueno, esto lo primero que es que desconcierta a todas las agencias de inteligencia del mundo. Nadie preveyó esto. Nadie supuso que esto pudiera pasar. Los analistas más conspicuos, y pensemos que había 50.000 militares norteamericanos en Irán para entrenarles a llevar este tipo de aviones y estos barcos, etc. Pero además espiando con radares a la Unión Soviética, que quedaba del otro lado. 50.000 técnicos de la CIA, militares, etcétera, no se dieron cuenta, nadie vio lo que venía, ni el Mossad, ni nadie. Por ello, cuando llega este clérigo y tal, pues la sorpresa es mayúscula, porque dicen, bueno, ¿qué es esto de una república islámica? Esto no estaba en nuestro organigrama. Y entonces, pues la sorpresa es que no saben cómo entenderse con la República Islámica. Por otro lado, pues se piensa, bueno, toda revolución tiene un pico, que sí, que estás cabreado con todo el mundo, rompes la vajilla, te tiras las cosas por la ventana, pero inmediatamente ese pico va bajando y tú te tienes que entender con las grandes potencias, porque es los que te van a dar dinero y los que te van a dar el armamento para poder sobrevivir en el futuro. Pero en el caso de Irán demostraba ser lo contrario. Cada mes que pasaba, la marea revolucionaria iba a mayor. Los movimientos involucionistas en Irán eran muy fuertes, de parte de la SAVAK, de parte de militares realistas, de parte de élites que querían, pues, que este régimen no se podía imponer. Y en ese sentido, pues el pueblo comienza a acusar a los estadounidenses, que se han marchado todos, pero quedan en la embajada, que están conspirando desde la embajada para acabar con el Shah. El 4 de noviembre de 1979, mira, pasas el siguiente, otra más, esta. El 4 de noviembre de 1979 se produce el asalto a la embajada y toman rehenes a toda la gente que está allí, ¿no? Inmediatamente liberan a los negros, curiosamente, a los negros y a las mujeres los liberan y se quedan el resto. Esta ocupación de 444 días va a deteriorar totalmente las relaciones entre Estados Unidos e Irán
y las propias de los Estados Unidos. Al frente de Estados Unidos está el presidente Carter, que es un presidente bastante pusilánime, que no sabe cómo gestionar la cuestión. O sea, en la retina de los Estados Unidos, en su inconsciente, queda lo ocurrido en Saigón 4 años antes, donde la gente escalaba la valla de la embajada para agarrarse al patín del último helicóptero que abandonaba en la terraza, camino de los barcos que estaban allí, para escapar. Eso fue una vergüenza para los Estados Unidos, les recordaba exactamente a lo mismo. O sea, esto fue una humillación, porque ¿quién es este país que nos tiene retenidos a nuestros militares, a nuestros diplomáticos, etcétera, ¿no? Bueno, este país es Irán y ha descubierto, según ellos, que ustedes estaban triturando en una cámara acorazada cientos y cientos y cientos de documentos en los cuales se probaba el espionaje que han estado haciendo contra nosotros. Carter no tiene ningún plan B para liberar a esta gente, y los militares le proponen una operación de rescate que se llama Plan Garra de Águila. Ese plan es una de las obras cumbres de la incompetencia y de la ineficacia de los militares, ¿no? Porque se planea se llevan 2 portaaviones al Pérsico, el Nimitz y el Kitty Hawk, y entonces se llevan una serie de aviones Hércules al desierto uno de los desiertos de Irán, y 8 helicópteros especiales de la Marina, Sea Stallion y tal, que van a dirigirse a la embajada con unos camiones vigilados por Hércules cañoneros. Un Hércules cañonero es un aparato que tiene 2 cañones en uno de los costados y que no hay nada que se mueva en torno suyo, ¿no? Entonces van a estar sobrevolando, uno, la base principal de Teherán para que no despeguen los F-14, y el otro, la embajada, para que no se acerquen los blindados a apoyar, ¿no? Mientras tanto, se van a rescatar a toda la gente, se les va a llevar en helicópteros a un desierto donde están los Hércules, y de los Hércules a los portaaviones, escoltados por toda la aviación de los portaaviones. Todo sale mal. Todo salió mal, se había ensayado detenidamente la operación en el desierto de Arizona, se había hecho un cálculo del tiempo, era noche de luna llena, era un día claro, etcétera, y sin embargo los aviones llegaron tarde, los helicópteros también, 2 se averiaron, y finalmente se desató una tormenta de arena, los aviones chocaron entre sí, dejaron un desastre de aviones calcinados con cadáveres que no se pudieron rescatar, tuvieron que irse, y al día siguiente los iraníes enseñaron esos restos y esos cadáveres para decir que Estados Unidos seguía interfiriendo, ¿no? Sin embargo, Irán ya, con la caída de Carter y la subida de Reagan, libera a estos señores, y se produce en Irán un cambio de actitud, porque el país está siendo invadido por el vecino de al lado, que es Irak. ¿Qué pasa? Pues que el miedo que Irán impregnaba a todo el mundo hace que, por primera vez que yo sepa en la historia, los 2 países, las 2 potencias de la Guerra Fría se pongan del mismo lado para ayudar a un mismo contendiente, ¿no? Es el caso de Estados Unidos y de la Unión Soviética, que deciden apoyar a Irak, porque Irán puede exportar su revolución bien a las repúblicas sureñas de la Unión Soviética, de musulmanas, el Turquestán, el Uzbekistán, etcétera, bien a los aliados de Estados Unidos en el Golfo, ¿no? Entonces, los 2 deciden dar munición y armamento y apoyo diplomático y dinero suficiente a Saddam Hussein, que se propugna como el nuevo Saladino, para derrocar a los odiados persas, que por cierto no son árabes, ¿no? Son de origen ario, ¿no? Todo salió mal también porque las purgas famosas que habían laminado el ejército iraní no habían sido de tal calado, y el pueblo se aglutinó primero para ir en lo que se llamaba superación por oleadas, gente que no tenía ni siquiera armamento, un fusil por cada, un Kalashnikov por cada 10, por cada 5, pero que iban pasando oleadas. El coste humano fue terrible, claro. Irán perdió 800.000 personas
frente a 400.000 de Irak. Pero lo cierto es que lograron parar esa primera ofensiva y Saddam Hussein comenzó a ver que la guerra no la iba a ganar. La guerra de Irán-Irak fue la condenación de Saddam Hussein porque se obligó a pedir préstamos y créditos a países que luego no pudo pagar. Después de la guerra, Kuwait le pidió la devolución de 30.000 millones de dólares que no pudo pagar y decidió directamente: te lo voy a pagar invadiendo tu país y quedándome con Kuwait, lo cual fue el beso de la muerte, ¿no? Porque a raíz de ello acabaría colgado por los americanos, ¿no? La guerra de Irán-Irak tuvo varios escenarios: la guerra de los petroleros, la guerra de los misiles, el ataque con armas químicas, la guerra de trincheras, cosas que no veíamos desde hacía decenas de años en Europa. Irán tiene la triste suerte de que le hayan colgado el San Benito de ser un país antisemita o un país antijudío, ¿no? Y esto desde que llegó Ahmadinejad al poder. Las dos cosas son rigurosamente falsas. Decir que es antisemita un país que está rodeado de países semitas, pues es falta de rigor y es una mentira flagrante. O sea, semita es todo país árabe. Esto que nos entendamos. O sea, de la raza de Sem son todos los países árabes, uno de los cuales es el pueblo hebreo. Es un judío de la época de los macabeos. No era distinto de un camellero del desierto de Rub al-Jalí o de un comerciante de Tiro. Era lo mismo, lo mismo. El pueblo semita tiene localizaciones a lo largo de un arco geográfico y uno de ellos es Israel. Por lo tanto, no son semitas, porque además Irán tiene una población semita, tiene una población árabe en el Juzestán, en la zona que pega con Irak. Por lo tanto, no pueden ser semitas. Se dice que son antijudíos, pero tampoco es cierto. A ver, aquí hay que hacer una pequeña reflexión, una vuelta atrás. Cuando Ciro, el emperador Ciro Aqueménida, ocupa Babilonia, se encuentra que está cautiva el pueblo judío, o las élites del pueblo judío. Hay que mirar un poco ahí el Viejo Testamento y saber que Nabucodonosor II se llevó al cautiverio de Babilonia al pueblo judío. Ese pueblo se lo encontró Ciro y Ciro decidió liberarlos. Ustedes se van y yo les doy el dinero para que se vayan, incluso les pongo arquitectos y el suficiente dinero para que restauren y reconstruyan por segunda vez el templo de Salomón. Y fue así. Esto en el libro de Esdras, Nehemías, en el Viejo Testamento y en el libro de Esther está perfectamente, ¿no? Pero hubo una comunidad importante que decidió quedarse en Persia, porque las leyes tolerantes de los emperadores aqueménidas pues les posibilitaban quedarse allí y les gustó Persia, ¿no? Esa comunidad ha quedado, y de hecho fue la segunda comunidad más importante de judíos en Oriente Medio después de la de Israel, ¿no? Esa comunidad de judíos nunca ha sido perseguida. Yo he estado en sinagogas en Irán y he estado con rabinos. Mira, puedes poner la siguiente diapositiva, la siguiente, esta. Estos señores son rabinos judíos en Teherán. Entonces, ni Ahmadinejad ni Irán eran antijudíos ni eran antisemitas. Puede que fueran, y sí, lo son, ciertamente, antisionistas. El sionismo es, digamos, la supremacía, el supremacismo de... Racista. ¿Perdón? Racista. Sí, claro, evidentemente, el supremacismo de los judíos respecto de los demás. Bien en lo militar, bien en lo político, bien en lo económico, o probablemente todo junto a la vez, ¿no? Entonces, frente al sionismo, sí, frente al sionismo se han postulado muchos países, prácticamente todos los que los rodean. Otra cosa es que impelidos por el armamento de Israel y por el primo de Zumosol que le acompaña, que es Estados Unidos, se han visto obligados a firmar acuerdos, el de Camp David, el acuerdo de Oslo, etcétera, y prácticamente todos los países que al principio estaban contra Israel, ahora mismo están a favor de Israel. Bueno, pero este país no.
Entonces, Ahmadinejad hizo una cosa que es, en el año 2006, una conferencia sobre el Holocausto. Esa conferencia levantó ampollas sobre todo en el mundo judío, ¿no? ¿Por qué? Porque él decía, bueno, vamos a ver, hay una tesis, y él llevó una serie de señores revisionistas, para quien no lo sepa, es personas que por uno u otro motivo de sus disciplinas de conocimiento cuestionan o relativizan los crímenes cometidos contra los judíos en la Europa de los años 30, ¿no? Entonces este llevó pues a Robert Faguisson, llevó una serie de personas y tal, y entonces la tesis central era: si en Alemania y en Austria, que era el mismo país, se mató a tantas millones de personas, lo que tienen que hacer alemanes y austriacos es darles un territorio en su país, por ejemplo el Tirol o Baviera o tal o cual. Y si no se ha matado a tantos, como hay algunos historiadores que aquí vienen y que no lo van a demostrar, pues entonces es un fraude de ley de parte de la ONU que a este país, a esta comunidad, se le diera un país a expensas de los habitantes originarios que estaban aquí viviendo, ¿no? Entonces, claro, eso levantó ampollas porque cuestionaba en su misma línea de flotación el Estado de Israel. Entonces Israel no paró hasta demonizar a Ahmadinejad y al país que representaba. Y en ese momento entra la cuestión nuclear. Desde antes se había dicho que Irán tenía un plan secreto, oculto, en el que estaba fabricando armamento nuclear. Pues se aprovecha para decir que Ahmadinejad ha soltado una serie de frases intempestivas en las que dice que hay que expulsar a Israel de su zona, echarlos al mar, ¿no? Entonces ellos nos dicen que esa frase implica una actitud genocida contra nosotros. Pero bueno, es que esas frases hay que entenderlas, y cualquier agencia de inteligencia en el mundo sabe que son de consumo interno para tu propio electorado. O sea, Irán no tenía ni tiene ahora capacidad militar para atacar, vencer, derrotar y expulsar a Israel a ningún sitio. Es que no la tiene. O sea, Irán se quedó sin prácticamente armamento, suministros técnicos, etcétera, con las purgas y con el embargo de los Estados Unidos. Tiene aviones que fabrican ellos y tal, porque son aviones parecidos al F-5, quien ha conocido un poco a lo mejor el ejército sabe cuál es un avión. Eso es un avión de los años 60 y tal, y ellos lo fabrican, sí, pero es que frente al F-5 pones un F-15 y es que un solo F-15 te tira a todos los F-5 que tú tengas en el aire, ¿no? Entonces no hay ninguna posibilidad, esto no lo cree nadie. Nadie compró en su sano juicio que Irán fuera a pretender expulsar a los judíos al mar. Por otra parte, es cierto, Irán es signatario del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y por lo tanto estaba abierta a inspecciones, pero tenía derecho a una industria civil. Entonces lo que se dijo: no, ustedes tienen más plantas nucleares de las que declaran y tienen una serie de centrifugadoras que están creando un combustible susceptible de llegar al arma nuclear. Bueno, el arma nuclear necesita una pureza de combustible del 95%. E Irán, en el momento en el que se le acusa Netanyahu tan melodramáticamente como hizo en la ONU con un papel en el que se veía una bomba y él puso ahí una raya, que estábamos a 5 minutos de que tuviera la bomba, pero también lo había hecho muchos años antes, es decir, estamos a 5 minutos desde hace un montón de años y tal, ¿no? Irán estaba lejos de conseguir la pureza de combustible para tener ese arma nuclear. Un arma nuclear, que tú tengas un arma nuclear, no quiere decir que tú seas una potencia nuclear. Un arma nuclear tenía Estados Unidos en 1945, tenía 2. Tiró una, tiró otra y se quedó sin ninguna más. Si en ese momento Japón no pide la rendición, pues Estados Unidos hubiera tenido que trabajar varios meses para tener una tercera bomba atómica, ¿no? Entonces, que tú tengas un arma nuclear no quiere decir nada, porque además el arma nuclear ya no se tira con un avión que te pongas encima de la ciudad y lo tires, como en el caso de Hiroshima o Nagasaki. Ahora mismo tú tienes que miniaturizar ese arma y montarla en un vector, un misil. Esa posibilidad tampoco la tenía Irán. Es decir, ni tenía el combustible para el arma, ni tenía el vector para lanzarla. Pero por último, supuesto que consiguieran las dos cosas, tú tienes que vencer el eficaz escudo antimisiles
que rodea a Israel. Imagínate que tienes un solo misil, lo tiras y te llega un Patriot y te lo anula. Entonces, chico, pues has hecho un pan con unas tortas. O sea, te has quedado, de verdad. Entonces tienes que tener más cosas, ¿no? Y luego además hay otra cuestión. Yo lo digo que Palestina protege a Israel. Es decir, la piel de leopardo de Palestina con Israel es tal que tú no puedes atacar a Israel sin desdeñar toda posibilidad de que Palestina resulte dañada. Bien porque el misil no tenga certeza en su puntería, bien porque la radiactividad al final acabe afectando. Pero Palestina es tierra sagrada, Al-Quds es Israel, es tierra sagrada para Irán. Y desde luego Irán nunca sometería a su pueblo a atacar la tierra que dicen y querer defender. Y ya por último, para remate, el acabose, es que si tú lanzas un misil nuclear y alcanza, pongamos caso, Tel Aviv y lo arrasas, evidentemente la represalia de la comunidad internacional, y ahora ya sí, con todas las de la ley, sería devastadora. Por lo tanto, todo esto desmontaba la teoría de las armas nucleares iraníes. Finalmente, cuando acababa la era Obama y comenzaba la era Rouhani, se abrió una ventana de llegar a un acuerdo que pudiera desmantelar esa espiral de violencia. A Estados Unidos le interesaba quitarse de Oriente Medio y dedicarse al escenario de China Pacífico, ¿no? Para ello, lo mejor era un acuerdo nuclear con Irán. Irán estaba dispuesto a ese acuerdo porque nunca había pretendido tener la bomba. Atrás estaba Israel diciendo que no había que llegar a ningún acuerdo con Irán. Irán no tenía que tener ni siquiera industria nuclear ni para la medicina. Sin embargo, ellos tienen 80 o, según otras versiones, 200 cabezas nucleares, son opacos a las inspecciones del Tratado de No Proliferación y a la Agencia Internacional de la Energía Atómica, ¿no? Este doble rasero pues es intolerable. Se llegó a ese acuerdo, y ese acuerdo significa que se liberan 130.000 millones de dólares que Irán tenía congelados en bancos, etc. Con esos 130.000 millones de dólares, muchos países se sienten amenazados. Arabia Saudí piensa que se va a invertir en apoyar al chiismo allá donde el chiismo esté: Siria, Irak, Líbano, Yemen, etc. Lo cierto es que Occidente ve y España en concreto, ve con satisfacción que Irán vuelve a la escena internacional para quedarse, y hay verdadera competición por ver quién firma en los primeros acuerdos comerciales con Irán. Ahí está Siemens para vender locomotoras, ahí está Boeing y está Airbus para vender aviones. Todo el mundo, y está en las recepciones de la embajada continuamente, y quien no quiere vender un ave vende un motor, etcétera, ¿no? Esto aboca a que Irán no solamente no es el enemigo que nos hemos creado, sino que es el aliado necesario que hay para pergeñar un estado de paz y un estado de seguridad en Oriente Medio. Esa es la tesis de mi libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha estado estupendo, ¿no? Amplio, y nos ha despejado alguna duda. Ahora vais a hacer preguntas, como siempre. Podéis hacer lógicamente las que queráis, pero como me figuro que va a haber dos preguntas que van a ser casi presentes, no os enrolléis sobre las mismas, no preguntéis lo mismo. Uno va a ser sin duda alguna la relación de Irán con Podemos. Eso lo vais a preguntar todos, ¿no? Y el otro, si no lo pregunta nadie, lo voy a preguntar yo. ¿Cuántas veces pidió el rey de España comisiones al Shah de Persia? Pero eso, ¿cuántas veces pidió comisiones? Sí, pero no, pero que pregunte la gente. Yo no lo voy a preguntar, simplemente lo digo. Nada, si hay alguna pregunta, sí. Venga, Jesús. Pero por favor os pido eso, que si lo ha contestado ya, hombre, si tenéis algo que reprochar, lo decís, pero no lo mismo siempre, ¿vale? Que Podemos tiene mucho que ver con Irán, pero que lo digo no solo a Bennico, ¿vale? Venga. Bueno, sí, en relación con lo de Podemos y la financiación, a ver, ¿tú qué piensas en relación con ese tema, no? Me parece que sí que han soltado. Sí, vamos a ver, o sea, es evidente que le han dado dinero, y que a través de Hispan y de la tuerca, pues Pablo Iglesias se ha financiado de cara a que de repente una persona que tenía pocos fondos ahora mismo pues sea un grupo parlamentario, ¿no? Esto se ha denunciado.
Yo no sé cuánto dinero, hay cifras, hay que bailan y tal. A mí no me han dado dinero, lo que sí puedo decir, a mí no me han dado dinero, esto lo he hecho yo de otra manera y podía haber pedido dinero. ¿Será que nuestra manera de pensar no lo ven como alternativa de gobierno en ningún momento y a los otros sí? Lo que no sé es cuánto, pero sí lo que me carga es que se criminalice a Irán en base a decir el dinero que le han dado Podemos. Yo creo que Irán es un país que siempre ha tenido buenas relaciones con España, siempre, y ahí el otro día se hizo una inauguración de una exposición de los 400 aniversario de las relaciones entre España y Persia, ¿no? Entonces, Irán es un país que trasciende lo momentual del dinero que le han dado a Podemos y el buen nombre de ese país no puede quedar al albur del dinero que le han dado a un país, a un partido. Yo no voy a salir a defender a ningún partido, evidentemente. Lo que sí te puedo decir es que no sé el dinero que le han dado, pero sí le han dado. Pero ahí está la cuestión, ¿no? O sea, es una cuestión que está un poco en tribunales o en tal. Yo realmente lo que sí puedo decir es que a mí en mi libro no me han dado dinero y he estado asesorado y tal por la Consejería Cultural, pero en ningún momento he recibido. Yo es un reproche, no es una pregunta. Adelante. Ha empezado diciendo que ha estado muy bien caminando por allí, por Irán y tal. ¿Usted se cree que yo como mujer podría caminar sola, sin pañuelo, cuando obligan a las niñas desde los 7 años a ir con el pañuelo y las matan por no llevarlo? Vale, vamos a ver, mira, yo no creo que maten a ninguna niña por no llevar el pañuelo, a partir de los 7 años, bueno, a partir de que tengan la menstruación, me parece que es, ¿no? Irán ha cambiado porque, mira, aquí hay una foto en este libro, te emplazo a que la veas. Sí, en los 70 las azafatas iban de azafatas, las mujeres con bikini. Mira, aquí hay una foto, ¿le podéis hacer llegar esta foto a...? No, sí, yo he visto muchísimas, no sé qué. Bueno, no, pero aquí hay una foto de una chica que va maquillada, sí. Va con el velo aquí atrás y el resto es el pelo rubio. Esto es lo que ahora mismo se ve en Teherán. La moda de la mujer, o sea, el estereotipo de la mujer tapada pertenece más al ámbito de Arabia Saudí, de Kuwait, de Emiratos, etcétera, donde tienen que llevar el niqab y hasta guantes. Allí el yihad. Allí es un yihad, pero, o un chador, que es un pañuelo. O sea, puedes llevar un pañuelo, o puedes llevar un aba, que es un hijab. Lo que sí es cierto es que en el primer momento de la revolución hubo un movimiento rigorista respecto del atuendo de la mujer. Ese atuendo ha ido dulcificándose respecto de la mujer. Y ahora mismo ya no es tan preceptivo que la mujer vaya de la manera que tú dices. Yo he viajado con mujeres en Irán, el pañuelo se les cae porque las occidentales no lo saben llevar y se les cae y nadie te dice nada, póngaselo y tal, y te lo ponen porque saben que tú eres extranjera. Las iraníes tienen más habilidad tienen más habilidad para llevarlo y no se le cae. Yo he visto, y aquí en el libro hay fotos de mujeres que llevan el pelo prácticamente libre. De hecho, yo por ejemplo he estado en algún parque en Irán donde mira para una chica muy guapa, bien vestida, de una manera totalmente occidental, mira para un lado, mira para otro con su novio, ve que no hay nadie, saca el iPad, se quita el pañuelo, se hace un booking de fotos entre una rosaleda, tal no sé qué, y luego se lo coloca, porque estaba delante mío y de este tío es guiri y no representa ningún peligro. También es cierto que hay que llevar pañuelo, eso también es cierto. O sea, eso no lo voy a negar. Y yo no soy, en este sentido, la persona que les tenga que decir a ellas y a ellos cómo tienen que llevar su atuendo. Sé que esto es una moda que va cada vez menos y me gustaría a mí que fuera como en Estambul, por ejemplo, donde... No es una moda, es una imposición. Es una imposición. Y a mí me gustaría que fuera como en Estambul, donde las mujeres eligen si lo llevan o no lo llevan. ¿Sabes? En Estambul hay mujeres que llevan pañuelo y mujeres que no lo llevan. Eso puede que incluso Irán acabe evolucionando. Ahora mismo no. Todas tienen que llevar, ciertamente, te doy toda la razón. Yo no soy el agregado cultural de Irán para decirte qué tal. O sea, Irán tiene una serie de situaciones no parangonables
con nuestra sociedad, y yo no digo que haya que irse a vivir a Irán. O sea, evidentemente para la mujer es más incómodo el tema, pero lo que pasa que es que la mujer No en es Irán... incómodo, es cruel. Bueno, bien. pero se ha suavizado muchísimo, ¿eh? No, es... Porque antes... Yo eso es lo que el pienso. visado de Irán, No, ya sabes que sí. trabajo en eso. ¿eh? Sí, sí, sí. Y para sacar el visado de Irán había que ponerse el pañuelo y tenía su lógica, porque como nada más bajarte del en el aeropuerto mismo, antes de llegar a la zona de embarque, te tenías que poner el burka, ¿vale? Porque lo tenías que Burka no, No, el burka no, el negro, sí. Es tapado el pelo. Bueno, Sí. ahora ya no llevan, ¿eh? Tienes que llevar solamente el pañuelo. Pero es que no te tienes que poner, de hecho, el pañuelo para hacerte la foto, para sacarte el pasaporte, para sacarte el visado. Antiguamente sí, y tenía su razón de ser. Porque claro, a ti te iban a Llegabas sacar al esto, aeropuerto y te tenían que y te tenías reconocer que poner- con un pañuelo. Y entonces, como tú solo te veían esto, te tenías que hacer la foto para Sí. que te identificaran, ¿eh? Yo Ahora sinceramente no. he visto en las Ahora calles de no. Teherán, en las calles, vamos a ver, o sea, el Shah se dice que el Shah, con el Shah las mujeres iban vestidas de otra manera. No, Bueno, y eso es para cogerlo con pinzas. Iván, como vamos aquí. No, espera un momentito. Iban en la universidad, iban en ciertos ámbitos. Tú te coges documentales de 1972 de Irán, y los hay muchos, y tú ves que la calle está llena de señoras que van con el atuendo actual y se cruzan con mujeres vestidas a la occidental. Esas mujeres no se las perseguía, pero no era la norma general de vestir. Eso era como si dijéramos en los años 60 quién se ponía minifalda. Pues las chicas más atrevidas, las que en su casa no se lo represaba a su padre y las que podían llevar un novio y tal. Pero todas las mujeres en España en 1962 llevaban minifalda. No, No, te pero cogen no las iban de luto películas tampoco. de la época y tal. Entonces Tampoco yo... iban de luto. ¿Eh? Que tampoco iban de luto. Bueno, pero eso El ya negro no es el luto No. del Islam, ¿eh? El luto del Islam es el blanco. No, me refiero a que no es que fueran con minifalda, que vestían igual que nosotros. De todas formas, creo que se está dando mucha importancia en Occidente una prenda. Le hablas a cualquier mujer del Amazonas y dice que estúpidos somos en Europa que las mujeres tienen que ir vestidas de la cintura para arriba. Hay cosas mucho más canallas en el Islam que una prenda. Una prenda no deja de ser una costumbre de moda. Y como se dice, las modas son imperfectas, la prueba está que se cambian cada 2 por 3. Como ha dicho Nico, la minifalda, la no sé qué, los jerseys, los minipool. Yo no creo que sea el peor daño que puede tener una mujer en el Islam la forma de vestir. Otra cosa es que no puedas firmar, que no puedas conducir, que no sé qué. Seguro que todas dicen, yo me pongo un velito aquí en España en los años 60 para entrar en las iglesias, cuando era un país bastante confesional, una nación muy confesional. La mujer no es que la obligaran, es que ellas mismas se ponían un velo. Era una tradición, un respeto, pero te vuelvo a repetir, a una mujer islámica, si se siente oprimida, no es por el velo. Mira, O sea, yo- otra cosa yo- es el burka, ¿eh? Yo sinceramente... Se siente oprimida porque no Yo la dejan el carnet de sinceramente- conducir, no la dejan ir a la universidad. Yo sinceramente, Nada más. ¿cómo te llamas? Mari Carmen. Yo sinceramente, Mari Carmen, ahora mismo no encuentro en la página, pero te lo digo. Yo lo digo en mi libro. La sociedad Soy iraní... antifeminista, ¿eh? La sociedad iraní No, si no debería... tiene nada que ver, la es un sociedad, punto de vista, la joder. sociedad iraní debería de evolucionar para que la mujer fuera optativo ponerse el velo. Yo lo pongo, o sea, yo directamente no me escondo. Yo, el velo, hay mujeres que lo llevan y les favorece y quedan bellas y todo lo que te quede la gana, pero que fuera una opción, como es en Estambul o es en Rabat, ¿no? Que fuera una imposición. Yo no lo veo bien. Ahora, entre Teherán y Arabia Saudí, te aseguro que hay un abismo, porque la mujer, si hay que criticar a la mujer, la cosificación de la mujer, la nulidad, la anulación de la mujer como tal, no es en este país. Este país representa el estereotipo de país retrógrado y antifeminista, pero no es este país. Verdaderamente, yo las conozco químicos, las conozco conductores, las conozco reporteras, las conozco en toda profesión que un hombre pueda hacer. En todas, hasta militares. ¿Eh? Que todas no. No pueden ser jueces. Ah, vale, muy bien, vale, pues bien, acepto la puntualización. Yo estuve en Irán en el año 2000 y independientemente del tema del velo, que puedo estar de acuerdo más o menos con lo que tú dices, pero no es cierto que la mujer pueda salir sola en Irán. En Irán sí. Por la noche no. Yo estaba en Bueno, vamos a ver, la policía de la moralidad barre todas las... la noche, Una policía que- la noche, Los carnés para saber lo que ellos consideran familia.
y las mujeres que van solas van automáticamente a la comisaría. Bueno, vamos a ver, la noche en Irán... Si vas con tu novio tienes que tener la conexión con tu padre. Si vas con una pareja tienes que estar casado. Porque si no vas a la comisaría... Pues tú has estado en el año... Tú has estado en el año... Perdón. Ahora, es verdad que yo me quedé impresionado en el año 2000, en el 2000, no ahora, que la mujer trabajaba en todos los ámbitos de la sociedad. Ojo, por cierto, los autobuses y las mujeres iban en los asientos de atrás y los hombres no. Bueno, pues mira, yo te puedo decir que del año... Yo la última vez que he estado es el año 2014 y creo que Irán es un país que va de año en año y desde que está Rouhani más aumentando en los derechos civiles de la gente. Yo sí he visto mujeres por la calle solas. Por el día. No por la noche. Por la noche se la juegan. No, vamos a ver, o sea, te lo digo, vamos a ver. Bueno, He estado en Isfahan, en Irán, en Kermal, en todas partes, y cada noche, como evidentemente allí no había bares. No hay bares, sí, pero hay lugares de reunión, hay... Cada noche la policía de la moralidad se presentaba y pedía Bueno, carnés a todo el mundo. pues es... A los turistas no nos lo pedía, se lo pedía. Pues es muy posible que del año 2000 al año 2014 esto haya cambiado, porque yo, por ejemplo, te puedo decir, tú conoces el puente Sisepol en Isfahan y tal, yo he visto grupos de chicas solas llegar, sentarse tal, que es un sitio donde por la sonoridad de la bóveda se canta y tal, y es una experiencia verdaderamente alucinante, chicas solas, ir y entrar. Yo creo que ha cambiado, o sea, que en 14 años la sociedad ha debido pegar un vuelco, porque yo sí lo he visto. Yo sí lo he visto. Y en el descanso de las autopistas yo he visto a prostitutas. ¿En dónde? En Irán. No, bueno, y alcohol, vamos, yo he estado en fiestas, en casas donde, oye, ¿quieres whisky? ¿Quieres vodka? Sobre todo vodka. ¿Quieres tal? No sé qué, bueno, pues, en fin, no me parece que sea lo más representativo. Pero yo lo que creo es que en este sentido la mujer va ganando presencia, va ganando derechos, y lo que en el año 2000 no era posible, ahora ya sí lo es, y lo que probablemente en el año 1979 no lo era para nada. Creo que van ganando derechos, tímidamente, pero yo tampoco voy a defender eso, Ojo, líbreme Dios de decir que la mujer tenga que ir de ninguna manera. Yo en mi país digo cómo me gustaría que fueran, ahora tampoco digo cómo en cada país tienen que ir, ¿sabes? O sea, yo sé que, por ejemplo, una sociedad laica como era la turca, ahora las mujeres van con velo, pero porque ellas están votando a Erdogan. Y se están... Y en Marruecos... Yo en Marruecos he ido 8 veces. He ido 8 veces a Marruecos. La primera vez, me parece que en 1982. Y tal, ¿no? Y vi una sociedad. La última en 2013. Y vi otra, mucho más integrista. Mucho más integrista. Mucho más integrista, pero en Nador, que está al lado de Melilla, y en Tetuán, mucho más integrista. Y ellas también tienen su parte de culpa en este sentido. Ellas votan porque hay posibilidad de elegir a Erdogan, que es un islamista, y ese islamista te impone una sociedad. Entonces, oye, tu parte de culpa también tendrás. Yo no digo que tenga que hacer. El otro día fue Marine Le Pen al Líbano y le dijeron, te tienes que entrevistar con el mufti, te tienes que poner el pañuelo. No me lo pongo. Mal hecho. Mal hecho. Tú vienes a este país y este país tiene unas normas. ¿Quieres estar? De uno en uno. Y os voy a decir por qué. De uno en uno, por favor. A ver, estamos pidiendo identidad, ¿vale? Entonces, si nosotros... Por favor, de uno en uno. A ver, si Pero un momento que está hablando les Belén. estamos exigiendo a ellos que se adapten a nuestras costumbres. Justamente, pienso lo Cuando tú mismo. vas fuera, Pienso lo tienes que mismo. adaptarte a Claro que sí. Yo no quiero... En la piscina de mi urbanización, en Peñíscola, este año he visto a 2 señoras con burkini. Y con burkini, sabemos lo que es, ¿no? Es un traje de baño, tal. Y ha habido gente que ha protestado. Yo no quiero que esta... Porque yo mañana... Entonces es que tu religión te lo pones ya. Pues la mía es la religión de Thor y me voy a bañar con alas y con capa. Y tal, ¿no? Entonces, claro, entramos en esta dinámica, ¿no? Entonces, yo no quiero... Ahora yo voy a tu país y, chicos, yo me tengo que acoger a las normas de tu país. Igual que tú país. exiges y puedes exigir que en tu país
se adapten a tus costumbres. Si no, no estás legitimizado para poder hacer. Belén, a ver, un señor ahí. A ver, bueno, os pido que no nos demos mucha vuelta por... Otra cosa, sigo con él. A ver, un momento. No, es que es importante porque está en todo. No, pero es que aquí el importante soy yo el que dirijo. Ahora te dejo hablar, ¿eh? Además, soy fascista. Manda el orden. A ver, manda el orden. Un momento. Pero bueno, ¿esto qué es? Se calle, coño. ¿Esto qué es? Oye, vamos a tener que llamar a un islámico para que ponga orden aquí. Cuando el señor tendrás palabra. Hablarás, pero cuando te toque tu momento, por favor. A ver, y también os pido que por un cacho de tela no liemos aquí un jaleo. Todos sabemos que a nadie nos gusta que las mujeres las obliguen a taparse. Con lo guapísimas que están en España. Ya está. A ver, por favor, y ahora no me hables de los calcetines. Te toca a ti. Me parece más importante la lapidación de los homosexuales, vamos, el ahorcamiento de los homosexuales en las grúas y la lapidación de las mujeres si son o no son adúlteras. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. No puedo decir otra cosa. No me gusta que a una persona por su condición sexual la lapiden, ni porque sea adúltera la lapiden o lo ahorquen. No puedo decir nada más, que lo suscribo totalmente. Es de honestidad. Y eso sigue existiendo ahí. Es de honestidad y es verdad. No. Tiene usted toda la razón. No puedo decir por menos, cuando una persona tiene la razón, es la verdad. También es cierto que esa casuística se da menos que en otras latitudes, pero se da. Y en tanto se dé, eso es una lacra. Yo se lo voy a decir sinceramente. Lo he hablado con las autoridades iraníes acreditadas diplomáticamente en España y pasan de puntillas sobre el tema, porque no les gusta, coño, porque eso es infumable, ¿eh? Y entonces pues saben que no depende de ellos el que esté o se derogue. Eso es algo que es un arcaísmo y que tendrán que superar, pero yo no puedo por menos que decir que estoy totalmente de acuerdo con usted. Siguiente pregunta. A ver, un momento. Vas a cerrar tú, te voy a dar la palabra. Pero de momento no la cojas, que entonces la liamos. A ver, ¿alguien más? Velos no, por favor, velos no. Yo dejo otra. Venga. Cuando Khomeini salta al conocimiento general de Europa, fue muy potenciado por Francia. Sí. Y yo creo que fue uno de los intentos que hizo Francia para recuperar su influencia, digamos, colonial y penetrar en Irán. Por eso le facilitaron todo, le dieron aviones, le dieron todo, y era toda la prensa a favor de Khomeini. Toda la prensa francesa era a favor de Khomeini. Y yo me acuerdo que los grupos nacionalistas europeos sacaron chistes a costa de ello. Yo me acuerdo de una viñeta, hace ya tiempo, muy antigua, que era en Holanda, teóricamente en Holanda, y habían dos holandeses vestidos con trajes tradicionales holandeses, y todo lo demás eran fotografías de Khomeini, carteles en árabe y tal. Entonces salían dos personajes vestidos con chiraba que decían, todavía hay holandeses que no están por la integración, y todo lo demás era todo árabe menos esa parejita de holandeses. Y eso lo sacaron grupos nacionalistas europeos aquí, ¿no? Pero vamos, era la compensación que se había en el apoyo abierto de Francia a Khomeini y un intento de penetración de influencia francesa en Irán. Vale, pues vamos a ver, por contestar, que es una aportación más a la conferencia. Yo creo que los franceses siempre son unas personas que mantienen un nivel de diplomacia bastante conseguido. Ellos siempre ponen, digamos, semillas en varios sitios con tal de que fructifique algo, ¿no? Lo cierto es que eso debió de ser momentualmente, porque enseguida Khomeini, que no lo tenían catalogado ni conceptuado y era una especie de personaje un tanto misterioso respecto de lo que se proponía, porque fue, insisto, una sorpresa
la República Islámica, inmediatamente los franceses entendieron que con él no había mayor posibilidad de entendimiento. Y de hecho los franceses son de los países que más apoyaron a Saddam Hussein. Pilotos franceses, o sea, los franceses vendieron a Saddam Hussein los F-1 y los Super Étendard. Los Super Étendard era un avión muy bueno para lo que es ataque a superficie y tal, con los famosos misiles Exocet y tal, y entonces lo que hasta entonces la aviación iraquí, que era artillería volante, se dedicaba en lo que fue la guerra de los petroleros y tal, ¿no?, a atacar en una zona cercana, a partir de que compró los Super Étendard y con misiles Exocet y los F-1, que se los vendió Francia, y lo pilotaron pilotos franceses. La ofensiva iraquí fue mucho más contundente. Debo decir aquí que, bueno, fue tan contundente que, por ejemplo, el superpetrolero Barcelona, que estaba cargando en la isla de Hark y tal, al lado de otro superpetrolero, Seawise Star, fue atacado por dos F-1, misiles F-1, que tenían dos Exocet. 4 tripulantes murieron, españoles, se evacuó al resto y a los 4 días, de los que estaban apagando el incendio todavía, explosionó uno de los misiles Exocet y mató a 12 más. Entonces los franceses, si bien en un primer momento pudieran quererse hacer valer en el escenario, ya que se van los yanquis, entro yo, que entra dentro de lo posible, ya lo hizo Sarkozy con Libia, quítate Gaddafi que me pongo yo, quítate Berlusconi que me pongo yo, pues probablemente lo pretendieran, pero el resultado para ellos fue el mismo para todos. Todos salieron por la puerta de atrás. A ver, de todas formas, yo he hecho bastante de menos las preguntas del aspecto social. Cuando llegó Khomeini, nacionalizó la banca, prohibió todo tipo de intereses para los préstamos para los nacionales, o sea, tenían que devolver la cantidad íntegra sin ser aumentada en ningún porcentaje. Puso al frente de todas las instituciones bancarias, económicas y financieras a la mujer. O sea, fueron unos aspectos sociales muy avanzados, efectivamente, con un burka, con un mandil o con un gorro de cocinero. Pero esas cosas también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Es una forma de valorar a la persona. Y no te quiero decir nada, nacionalizó los hidrocarburos, todo el sistema de energía y lo puso a disposición de la nación. Llevó electricidad a las últimas aldeas, que no había. Desde luego no llevó una electricidad para poner televisiones y todo eso porque no se había en medio del desierto. Pero sí una electricidad. Eso parece que no se tiene en cuenta. Son muy bárbaros porque ponen una capucha a la mujer, de acuerdo. Pero también son un poquito más amables porque ponen un bienestar social para todas las personas, ¿no? Entonces, como te había dicho que tú cerrabas, por favor, ciérralo tú. No, solamente decir que efectivamente ella era la que visitaba. Si el Nefti en el Líbano hubiese ido a Francia, ahí no se tenía que haber puesto en velo, jamás. Sí. Me hablas de Le Pen. Digamos que puede ser podría ser una contraprestación. Si tú donde vienes tienes que hacer lo que yo quiero, donde yo voy tienes que hacer lo que tú quieras. Más o menos, aunque sea bastante relativo, pero podemos estar tremendamente de acuerdo, ¿no? Y yo no me quiero quedar con las ganas, aunque te haya dicho a ti la última, yo soy el último que cierro, va a cerrar Nico. Las comisiones que se llevaba el rey del Shah de Persia, o que se intentó llevar. Bueno, la verdad que sí. Eso es interesantísimo también, ¿eh? El rey actual no, el rey otro. El de lo siento, ha sido un error. El campechano, sí. La justicia es igual para todos. Sí. Pero las sentencias no. Sí, vamos, o sea, está ya en los libros sobre el tema que Juan Carlos le pidió una mordida al Shah de Persia, siendo él príncipe de España allá por el año 72 y tal, y el Shah se la dio, evidentemente, porque bueno, pues porque creía la cantidad ahora mismo, pues la verdad que de cabeza no la sé, pero sí es cierto que bueno, el rey de España, el rey emérito, pasó la pandereta por varios sitios y en unos sitios se la llenaban más que en otros, pero el Shah de Persia no fue en este sentido insensible y le dio una sustanciosa suma para que este señor se estableciera y tuviera, porque bueno, hay que recordar que el rey de España tenía un lobby de conseguidores, los Valls Taverner, etcétera y tal,
que estaban dispuestos a que el rey entrara con dinero a la jefatura del Estado, más allá de lo que le tenía que poner de sueldo y tal, y entonces se hicieron colectas y tal, y luego pues está el tema de cómo se gestionó la crisis del 73 en el tema del petróleo, el barril de petróleo que nos vendía Arabia Saudí, en el cual pues hay una comisión de céntimos por barril, pero que multiplicado ad infinitum pues daba cantidades sustanciosas y tal. Pero el rey sí se sabe, está en los escritos, está en los libros, etcétera, que pidió una cantidad en millones al Shah, y el Shah pues debió de consentir y dárselo. Por ejemplo, 10 millones de dólares. Pues por ejemplo, seguramente, sí. En los años 70. Bueno, pues os recuerdo que el próximo día no viene Alberto Torresano porque está en el hospital, que vendrá casi seguro, por no decir seguro, Pilar Muñoz, para hablar de lo que hay detrás de las leyes de género, que seguimos postulando, que tenemos jarritas muy bonitas, y que ahora Nico, el que quiera, le firma los libros, se los compramos. Muchas gracias a todos, nos ponemos el burka y nos vamos.